En el programa de hoy, en Catequesis de Audiencia General del miércoles, Papa Francisco subrayó la importancia de la ley para no caer en equívocos. Santo Padre y obispos de América envían videomensaje promoviendo la vacuna contra COVID-19. Y obispo de Tapachula, en México, alerta que cada vez hay más presencia de migrantes caribeños al sur del país. Hola amigos, un gusto darles la bienvenida. Esto es EWTN Noticias, soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos la ronda de noticias con lo que se vivió durante la catequesis del Papa en la audiencia general del miércoles. Miguel Pérez Pichel, desde nuestras oficinas en Roma, nos cuenta todos los detalles. Adelante, Miguel. Hola amigos, un saludo desde Roma. Durante la audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco reflexionó sobre el valor de la ley y de los mandamientos y recordó que la ley es importante, pero quien salva es Jesucristo. El Santo Padre continuó en la audiencia general con la serie de catequesis sobre la carta de San Pablo a los Gálatas y reflexionó sobre el papel de la ley tras la venida de Jesucristo. El Papa explicó que la ley posee una función positiva pero limitada en el tiempo. Una vez alcanzada la fe, la ley debe ceder el paso a otra autoridad. Sin embargo, aclaró, esto no significa que la ley ya no se deba cumplir. Los mandamientos están ahí, recordó el pontífice, y hay que observarlos. Sin embargo, para los cristianos es Jesucristo quien justifica, es Jesucristo quien salva. Hoy San Pablo nos ayuda a responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel de la ley? En su respuesta considera que hay dos tiempos en la historia de salvación y también en la propia historia de cada uno. En un primer periodo éramos como los niños, estábamos dominados por las pasiones, la debilidad de la carne y por tanto necesitados de un guía, alguien que nos llevara y nos trajese y nos impidiera meternos en problemas. Ese era el papel de la ley y era la bondad de la ley. Pero San Pablo añade que la ley, además de sostenernos en ese combate, también pone de manifiesto nuestro sometimiento. En un segundo periodo, Jesús nos ha librado del pecado y de la muerte con su muerte y resurrección. Y la ley puede dejar paso a la libertad de los hijos de Dios. Ya no estamos sometidos a ella. Sin embargo, esto implica un estilo de vida comprometido en el que nos hacemos conscientes de la gracia de ser hijos de Dios, para vivir en el amor de forma adulta. Es decir, la ley ya no es absoluta, sino que los mandamientos nos ayudan, pero para aquello, para vivir en la libertad, vivir en el Espíritu Santo. En su enseñanza, el Santo Padre señaló que la salvación por la fe en Jesucristo no significa que la ley haya quedado desplazada. De hecho, subrayó que la ley sigue siendo importante para evitar caer en equívocos. Antes de finalizar su catequesis, el Papa invitó a los fieles a realizarse dos preguntas. La primera es si se vive en el miedo a si se hacen determinadas cosas se sufrirá la condenación, o si por el contrario se vive con la esperanza y la alegría de la gratuidad de la salvación en Jesucristo. La segunda pregunta es si se desprecian los mandamientos o si por el contrario se observan. En ese sentido, el Santo Padre hizo hincapié en que los mandamientos, es decir, la ley, hay que observarlos, pero no como absolutos, porque lo que justifica es Jesucristo. Desde el Vaticano, esta es toda la información que tenemos por el momento. Informó para EWTN Noticias desde Roma Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel, por la información. En otras noticias, una asociación de Costa Rica que promueve la misa tradicional en latín desde hace 8 años lamentó que con el motu propio Tradiciones Custodes del Papa Francisco pagan justos por pecadores. Veamos. La Asociación Summorum Pontificum Costa Rica, que desde hace 8 años promueve la celebración de la misa tradicional en latín, lamentó que con el motu proprio Traditionis Custodes del Papa Francisco pagan justos por pecadores. En una entrevista concedida a Asiprensa, José Pablo Arias, presidente de la asociación, dijo que en realidad el documento en cuestión afecta a aquellos grupos que se han portado bien y que siempre han buscado la comunión y la armonía en la celebración de la misa tradicional, también conocida como misa tridentina.
No obstante, señaló que para aquellas agrupaciones que no lo han hecho, el motu proprio no les afecta, porque ellos van a seguir celebrando y continuarán criticando al Papa y también al Concilio Vaticano II. En ese sentido, para Arias, quienes en fidelidad a la Iglesia Católica y al Sumo Pontífice han participado y promovido la misa tradicional en latín, de alguna forma están siendo tratados como católicos de segunda categoría solamente por su gusto y amor a la liturgia que ha sostenido tantos años a la Iglesia y que ha dado tantos santos. En esa línea recalcó que en los 8 años de existencia de la Asociación Summorum Pontificum Costa Rica, siempre han trabajado en plena armonía y comunión con las autoridades eclesiásticas y nunca pusieron en duda la autoridad del Concilio Vaticano II, ni tampoco la validez y legitimidad de la nueva misa en lo absoluto. Es preciso recordar que el motu proprio Traditionis Custodes, Custodios de la Tradición del Papa Francisco, fue publicado el 16 de julio de 2021 con el objetivo de regular la posibilidad de que los sacerdotes celebren la misa en la forma extraordinaria, es decir, con el misal anterior a 1970. Pasamos a otras informaciones y les contamos que en Estados Unidos algunas autoridades de la Iglesia Católica han dicho que no proporcionarán exenciones religiosas por vacunas COVID-19. Diversas autoridades católicas de los Estados Unidos se han pronunciado para afirmar que no otorgarán exenciones religiosas a aquellos que no quieran recibir las vacunas contra el COVID-19. Tal es el caso de la Arquidiócesis de Los Ángeles, que ha anunciado que no está proporcionando cartas de exención religiosa a las personas que se oponen a la inoculación contra el coronavirus. Asimismo, indicó que recomienda que todos los miembros de la comunidad católica que puedan recibir una vacuna COVID-19 lo hagan. Por su parte, el obispo de la diócesis de San Diego, Monseñor Robert McElroy, ha pedido que los sacerdotes de su jurisdicción no firmen cartas de exención religiosa de los mandatos de la vacuna. De igual manera, criticó precisamente una reciente carta de exención religiosa aprobada por la Conferencia Católica de Colorado por promover, según el prelado, un camino que fusiona la elección personal con la autenticidad doctrinal y la cual pide erróneamente a los pastores que respalden el rechazo de la vacuna, incluso cuando está motivado por creencias que divergen de la enseñanza de la Iglesia Católica. Por su parte, Monseñor Mark Seitz, obispo de El Paso, citando la necesidad de que la Iglesia lidere con el ejemplo y actúe responsablemente para proteger a otros durante la pandemia de coronavirus, ha dicho que todos los empleados de esta y los voluntarios ministeriales deben estar vacunados y que solo aquellos que no pueden recibir las dosis debido a problemas de salud particulares pueden buscar una exención religiosa. Por otro lado, el Papa Francisco y obispos de Estados Unidos y América Latina se unieron a una campaña que promueve la vacunación contra el coronavirus. Escuchemos. Gracias a Dios y al trabajo de muchos, hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19. Ellas traen esperanza para acabar la pandemia, pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros. La terrible pandemia del coronavirus ha causado enfermedad, muerte y sufrimiento al mundo entero. Del norte al sur de América, apoyamos la vacunação para todos. Vacinar-se é uma opção de amor a todos, principalmente aos mais vulneráveis. Es una responsabilidad moral, un acto de amor para toda la comunidad. Actuemos responsablemente como miembros de una sola familia, procurando y protegiendo nuestra salud integral y la vacunación universal. Le pido a Dios para que cada uno pueda aportar su pequeño grano de arena, su pequeño gesto de amor. Por más pequeño que sea, el amor siempre es grande. Ahora nos conectamos con nuestro corresponsal en México, Diego López Colín, que nos trae información sobre el aumento de migrantes caribeños en el sur del país y las precauciones que ha tomado la Iglesia ante la tercera ola de contagios del COVID-19. Adelante, Diego.
Hola amigos, los saludo desde la Ciudad de México, en esta ocasión para comentarles que el obispo de la diócesis de Tapachula, en el estado de Chiapas al sur del país, alertó que se ha registrado un aumento importante de migrantes caribeños en estas últimas fechas. Monseñor Jaime Calderón explicó que el éxodo migratorio en la frontera sur es cada vez más complejo, ya que por muchos años quienes ingresaban al país provenían de Honduras, El Salvador y Guatemala. Sin embargo, al día de hoy se ha sumado además la presencia haitiana y cubana, creando grandes desafíos en materia de salud, de seguridad, de integración y situación legal, la cual se podría agravar luego del sismo que ocurrió en Haití. Asimismo, lamentó la poca atención que se le da a este hecho, el abandono por parte del gobierno federal al estado de Chiapas para solucionar la crisis migratoria. Y en otra noticia les comento que no han cesado los ataques a templos religiosos en el país. El pasado 5 de agosto, un grupo de hombres ingresaron por la puerta lateral a la Catedral Metropolitana de Hermosillo con la intención de saquear el recinto. Los delincuentes destruyeron la custodia con el Santísimo que se encontraba expuesto en el templo, provocándole múltiples daños. Este ataque se agrega a otros registrados en los últimos días. Por ejemplo, en el estado de Querétaro, un hombre dañó una figura de Jesús Nazareno con más de 200 años de antigüedad. De la misma forma, al norte del país, en el estado de Tamaulipas, la Capilla Santa Madre de Dios, ubicada en la ciudad de Altamira, fue víctima de robo y destrozo de imágenes religiosas, lo que generó indignación entre la comunidad católica. Además de los 3 robos en 10 días denunciados por el obispo de Cuernavaca, Morelos, en los cuales les hemos dado seguimiento en el noticiero. Y ya para finalizar les comento que frente a la tercera ola de contagios, hospitalizaciones y muertes por COVID-19, la Iglesia comenzó a retomar y a reforzar sus medidas de sanidad. Las diócesis del país de nueva cuenta comienzan a tomar decisiones como reducir el aforo en los templos y suspender horarios de celebraciones eucarísticas, peregrinaciones y fiestas patronales, luego del incremento en casos por COVID-19. Incluso en la Basílica de Guadalupe se colocaron nuevamente vallas metálicas que limitan el acceso al templo de la Virgen del Tepeyac. Y es que en esas últimas fechas hemos tenido noticias muy importantes respecto a la salud del clero y religiosos afectados por el SARS-CoV-2. Ya van 2 templos en Nuevo León y Jalapa que tienen que cerrar completamente porque se han descubierto brotes en las comunidades religiosas que lo administran. Asimismo, se dio a conocer que tanto el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias, el arzobispo Fabio Martínez Castilla de Tuxtla Gutiérrez, el arzobispo emérito José Luis Macías de Hermosillo y Fernando Mario Chávez Rubalcaba, obispo emérito de Zacatecas, se suman a la lista de infectados en los últimos días. Con esto, ya son 28 obispos y arzobispos a los que se les ha detectado esta enfermedad, de los cuales 5 no pudieron superarla. Según información del Centro Católico Multimedial, 238 sacerdotes, 12 diáconos permanentes y 9 religiosas perdieron la vida por el virus. Amigos, esa es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando un fuerte abrazo hasta el estudio. Reportó para WTN Noticias, Diego López. Sigamos en oración por todos los afectados por el COVID-19. Amigos, tenemos que ir a una pausa, pero al regresar retiran canciones de sacerdote compositor de Pescador de Hombres tras acusaciones de abuso. Además, critican al presidente de Argentina por decir que es hipocresía oponerse a la marihuana. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Bienvenidos nuevamente al programa. Ahora les contamos que una importante editorial discográfica católica ha retirado de su web las canciones del padre Cesario Gavarain, compositor de Pescador de Hombres, luego de que se dieran a conocer las acusaciones de abuso en contra del sacerdote. Esta semana, la editorial de las canciones del recordado padre Cesario Gavarain, Oregon Catholic Press, la cual es una de las más importantes editoriales de música litúrgica católica, anunció en un comunicado la decisión de retirar de su página web las composiciones del sacerdote español, así como de cancioneros, CDs y partituras, mientras esperan las conclusiones de las investigaciones pertinentes, y señaló que además donará las regalías correspondientes de estas canciones a una organización de apoyo a las víctimas de abuso sexual, ya que, según señalaron, esta seria acusación les obliga a actuar con prudencia.
Como se recuerda, la Congregación de los Maristas en España confirmó hace poco el haber recibido acusaciones creíbles de abuso de menores contra el padre Cesario Gavarain, el compositor católico contemporáneo más importante en lengua española, quien falleció en 1991 a los 55 años, sin haber sido acusado formalmente o juzgado por este tipo de cargos. Al respecto, según informó el diario español El País, 4 exalumnos del Colegio de los Maristas de Chamberí, en Madrid, habrían denunciado dichos abusos sexuales ocurridos durante la década de 1970. Como se sabe, el padre Gavarain compuso más de 500 canciones católicas que están entre las más populares y cantadas en las misas dominicales del mundo de habla española, entre ellas Pescador de Hombres. En otras noticias, frente a las próximas elecciones generales en Nicaragua, el arzobispo de Managua subrayó que estos son momentos bastante difíciles. Con motivo de las próximas elecciones generales previstas para llevarse a cabo en noviembre en Nicaragua, el arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, señaló que en la nación se están viviendo momentos bastante difíciles en medio de una ola de detenciones a líderes opositores y candidatos presidenciales, así como del reciente allanamiento del diario opositor La Prensa. Así lo expresó el purpurado durante la homilía de una misa que celebró en la Catedral de Managua. En ese contexto, Monseñor Brenes renovó la consagración de Nicaragua al Inmaculado Corazón de María, con una oración en la que pidió por la nación para que sea capaz de encontrar caminos de tolerancia y de comunión, de fraternidad y de paz. Es preciso mencionar que las declaraciones del arzobispo se producen a menos de 3 meses de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, en las que el actual presidente de Nicaragua y líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Daniel Ortega, busca ser reelegido por 4ª vez consecutiva. Al respecto, hasta la fecha han sido 3 los partidos opositores eliminados y 32 opositores arrestados, entre ellos 8 precandidatos a la presidencia y vicepresidencia, acusados en su mayoría de traición a la patria. Frente a ello, la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua denunció que el proceso electoral, que debería ser una fiesta cívica, se vive con temor e incertidumbre porque no existen condiciones para unas elecciones democráticas. En otros ámbitos, la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia de la Conferencia Episcopal Argentina criticó al presidente del país por decir que es hipocresía oponerse a la marihuana. Recientemente, la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia de la Conferencia Episcopal de Argentina criticó que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, quiera avanzar hacia la legalización de la marihuana y señaló que hipocresía es no responder a la demanda de trabajo de los jóvenes de barrios vulnerables. Como se recuerda, el pasado 11 de agosto, el mandatario propuso abrir el debate por la legalización de la marihuana. En esa línea, en una entrevista online concedida al medio Filonews, el presidente Fernández destacó que lo primero que se tiene que hacer es terminar con la hipocresía, ya que si el tabaco mata de cáncer y el alcohol degrada al ser humano y son legales, ¿por qué está la ilegalidad en el lado de la marihuana? Ante estas declaraciones, en una carta, la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia manifestó que es inexplicable que hoy se hable de hipocresía al momento de hablar de la legalización de la marihuana y otras drogas en el contexto de pobreza e indigencia que viven cientos de miles de adolescentes y jóvenes que no pueden aspirar a una capacitación seria o a un trabajo digno, fruto de décadas de postergación, y en ese sentido, denunció que mientras la sociedad mira desconcertada el abismo cada vez mayor entre ricos y pobres, la política argentina se sigue entreteniendo con temas de campaña. En otras informaciones, un sacerdote y experto teólogo señaló que la propuesta de laicos párrocos realizada por el arzobispo de Lima en Perú es luterana y no católica.
El padre Donato Jiménez, experto teólogo, criticó la propuesta del arzobispo de Lima en Perú, Monseñor Carlos Castillo, de poner a laicos como párrocos y dijo que se parece a la rebelión a lo Lutero. Así lo indicó el también profesor emérito de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima en una carta abierta dirigida a Monseñor Castillo tras la propuesta del arzobispo de que familias o parejas o grupos de esposos o de personas mayores laicas asuman parroquias. Como se recuerda, el prelado hizo esta afirmación durante una conferencia transmitida por las redes sociales del Arzobispado de Lima, en la que reconoció que si bien estas medidas no están permitidas por la Iglesia, es mejor mandar a los curas a estudiar un poco. Asimismo, aseguró que está pidiendo permiso al Vaticano para implementar sus planes sobre el cambio que desea para las parroquias en la capital peruana. Ante esto, el padre Jiménez escribió que hacer la rebelión a lo Lutero, o como los obispos y curas alemanes que han apostatado este año, es volver a rifarse la túnica inconsútil de Jesús, símbolo de la Iglesia, que no les puede tapar la ambición o la desnudez de sus egoísmos e impiedad. Por otro lado, el presbítero destacó que muy bien nos parece a todos que los laicos colaboren y se encarguen de tareas en la parroquia directa o indirectamente, y en tanto en cuanto es deber de todo cristiano, pero enfatizó que el sacerdote nunca puede ser reemplazado por ellos, por la sencilla razón de que son dos modos distintos y complementarios de vocación, de servicio y de entrega. En ese sentido, precisó que pretender poner laicos en sustitución de párrocos no es sustituir, sino privar a los fieles de la persona esencial para confeccionar y administrar los sacramentos de vida para su vida. Cambiemos el tono de la información para contarles que EWTN honró al arzobispo emérito de Filadelfia, Monseñor Charles Chaput, con el primer premio anual Madre Angélica. Conozcamos todos los detalles en el siguiente informe. El arzobispo emérito de Filadelfia en Estados Unidos, Monseñor Charles Chaput, ha sido honrado como el primer ganador del premio anual Madre Angélica, otorgado por EWTN, la cadena de televisión católica más grande del mundo. Al respecto, el presidente y director ejecutivo de EWTN, Michael Warsaw, entregó el premio a Monseñor Chaput durante una ceremonia el 15 de agosto que fue transmitida a todo el mundo, una fecha que también marcó el 40 aniversario de fundación de la cadena televisiva católica. De acuerdo a Warsaw, este premio fue creado como una forma de reconocer a la Madre Angélica y su legado al honrar a las personas que han dedicado su vida al servicio de la Iglesia, particularmente al servicio de la nueva evangelización. Asimismo, expresó que cuando propusieron este galardón por primera vez, realmente no había nadie en su mente que lo mereciera más que el arzobispo Chaput. Como se recuerda, Monseñor Charles Chaput, de 76 años, se retiró en 2020 como arzobispo de Filadelfia. De igual manera, renunció recientemente a la junta directiva de EWTN después de 25 años de servicio, incluidos 10 como vicepresidente. Además de ello, con frecuencia apareció con la Madre Angélica en EWTN a lo largo de los años y fue el celebrante principal de su misa fúnebre en 2016. Y en la siguiente nota les mostramos algunas recomendaciones que pueden ayudar a fortalecer y perseverar en la fe católica dentro del ámbito universitario. Veamos. En un artículo publicado en el National Catholic Register, el periódico católico de mayor antigüedad en los Estados Unidos, el escritor y profesor de física en Nueva Jersey, Matt D'Antuono, resaltó algunas recomendaciones para mantener la fe viva a pesar de las dificultades que aparecen en la universidad a medida que los estudiantes regresan a clases presenciales. Según el especialista, algunas de las claves para fortalecer la fe y permanecer católico empiezan por conocer lo que enseña nuestra doctrina.
Al respecto, el escritor indicó que a pesar de haber crecido asistiendo a la iglesia, era blanco fácil para que la gente viniera y le explicara qué estaba mal con el catolicismo. Por ello, animó a estudiar diligentemente las escrituras y el catecismo. Por otro lado, Di Antuono animó también a poner a Jesús en el primer lugar, ya que absolutamente nada en la vida es más importante que una relación personal con Jesucristo, y señaló que esta debe formarse mediante la oración y los sacramentos. En esta línea, el escritor norteamericano animó a los estudiantes a no sentirse mal por ir contracorriente. Asimismo, recomendó buscar católicos de ideas afines dentro del campus universitario, aprender los razonamientos a favor de la existencia de Dios y, finalmente, no dejarse engañar por los malos argumentos por parte de ateos. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también por Radio Católica Mundial de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.